Bienvenidos una vez más a esta transmisión de cada domingo de nuestra célula Generación 316 Monterrey. Muy buenos días, gracias a todos por conectarse, por ser tan puntuales como siempre. Y bueno, quiero aprovechar este momento para dar unos pequeños anuncios, dar unos pequeños saludos que están en puerta y también invitaciones que me gustaría hacerles. Como saben, han sido días, semanas, meses en los que hemos estado en casa. Las transmisiones hoy en día a través de todas nuestras plataformas es lo que tenemos y queremos, como cada domingo, poder llegar a sus casas, pero aún mejor a sus corazones. Que estos mensajes que se preparan domingo tras domingo lleguen a tus seres queridos, a esas personas que realmente están necesitados de este mensaje. Y bueno, también quiero mandar unos saludos a todas las personas que nos sintonizan semanalmente, inclusive fuera de la ciudad, gente que nos manda saludos y que nos sintoniza desde Pachuca, desde Ciudad de México, desde Toluca, fuera de la ciudad de Monterrey, inclusive fuera del país, ¿no? Gente de San Diego, en fin. Gracias a todos por sus mensajes, gracias a todos por sus saludos. Claro que aquí se lo hacemos llegar al señor Rubén. Y bueno, también quiero aprovechar este tiempo para hacerles una cordial invitación. Como repito, son tiempos en los que hemos estado en casa y pues queremos aprovechar este tiempo para invitarlos a que se conecten y nos sigan en nuestras diferentes plataformas. Esto para que puedan sintonizar los diferentes mensajes, estudios, series que están en nuestro canal. Para nosotros es de gran aliento y de agrado el atesorar todas esas conferencias, todos esos eventos, campañas y que estén ahí, pues ahora sí que en video guardadas, ¿no? Entonces, los invitamos a que se suscriban, que nos den like y que puedan compartir. Si se perdieron inclusive algún estudio de alguna serie de estudios pasada, ahí pueden encontrar todas las series, ¿no? Desde el Génesis, desde las series de los profetas, desde la serie de la oración, inclusive la serie que acabamos de concluir, que es la de el perdón. Pero bueno, sin más que decir, muchas gracias por su atención, gracias por conectarse domingo tras domingo. Y pues como saben, tenemos una nueva serie de estudios. Vamos a comenzar en unos momentos más. Muchas gracias por sus oraciones. Muchas gracias por sus saludos. No dejemos de orar por los enfermos, por las personas que están pasando en estos tiempos de crisis por una situación de enfermedad. Y bueno, pues sin más que decir, gracias a todos por conectarse. Compartan este estudio y los dejamos ahora sí con el señor Rubén para iniciar nuestro estudio. Comenzamos. Gracias a Dios porque viene esta nueva oportunidad para comenzar una nueva serie. Esta serie la hemos intitulado El Rapto. Dentro de esta serie habrá una cierta cantidad de mensajes relacionados con el arrebatamiento de la iglesia. Y este primer capítulo le hemos denominado la iglesia del arrebatamiento. Quiero hacer énfasis sobre la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia que va a ser arrebatada pronto. Entonces, ante tal situación, ante tal pesimismo, estas son palabras de aliento para una iglesia que está en una condición desanimada, desalentada. Quiero hacer una oración antes de comenzar. Dios y Padre nuestro, Todopoderoso Señor de los cielos y de la tierra, te damos la gloria, te damos toda la alabanza que surge de labios de creyentes que se entregaron un día. Hoy nos unimos en un solo sentir debido a la condición moral y espiritual en que se encuentra el mundo.
rogándote juntos, a una sola voz, que tengas misericordia de nosotros, que detengas, Señor, esta situación una vez que se cumpla tu propósito. Te pedimos perdón por mí, por mi país, por mi iglesia y por todo el mundo. Sabemos, Señor, que estamos en el tiempo final de las oportunidades. La gente cada día se va endureciendo más, pero por causa de esta pandemia, hoy hay una gran sensibilidad volteando al cielo. Te ruego, Padre, que no endurezcan sus corazones y que encuentren la paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta hora te ruego que tu Espíritu Santo traiga esta inspiración y coloque en cada corazón necesitado las palabras de aliento. Guíanos pues, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Podríamos preguntar, ¿qué sigue después de tanto que estamos sufriendo, de tanto que estamos atemorizados, aterrorizados ante tal situación? La gente está desesperada. Sabemos que esto es por todo el mundo. No es un diluvio, es una pandemia, pero viene a ser parte de una respuesta a una necesidad que la gente tiene, pero esa necesidad que no son conscientes, no están pidiendo ellos resolver sus problemas. Simplemente rechazaron la solución a sus problemas y lo que queda es precisamente un juicio. Entonces, mucho se ha dicho con relación al tema del arrebatamiento de la iglesia, mucho se ha hablado. Pienso que la gente no ha puesto la suficiente atención de que los acontecimientos actuales en todo el mundo son un aviso de que algo extraordinario habrá de suceder pronto. Según la Biblia, el siguiente evento dentro del plan profético de Dios es el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, que los creyentes en Jesús y que dieron el paso de fe para su salvación, aceptando su sacrificio de sangre como pago por los pecados de cada uno, son a los que se les distingue como pertenecientes a la iglesia. El concepto del arrebatamiento es claramente enseñado en la Escritura. Algunos le llaman el rapto de la iglesia, otros le llaman el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita o saca de este mundo a todos los creyentes de manera anticipada para dar paso a su juicio que viene, que es justo y que se llama la gran tribulación. Será derramado sobre la tierra este juicio, será mucho peor, inimaginable de lo que estamos sufriendo hoy. Lo que viene es lo peor que pueda sufrir un ser humano. Dice la palabra que nunca en la historia, nunca en el pasado ha habido una tribulación de estas dimensiones como en ese tiempo. Así que el arrebatamiento es una esperanza que tenemos los cristianos porque seremos sacados de este mundo, porque lo que estamos experimentando apenas son los primeros dolores de lo que viene. Esto es un dolor terrible, inimaginable. No hay palabras humanas que describan el dolor que viene, la tribulación que viene. Entonces, el arrebatamiento se describe primeramente en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde el Señor habla de la venida del Señor a través del apóstol Pablo, y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir,
no seremos antecedidos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina con el versículo 18 que dice las palabras más hermosas: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces la pretensión de este mensaje es alentarte, tú que eres creyente, para que te mantengas en fidelidad, y tú que no eres creyente, que des el paso por fin de entregarte a tu único y suficiente Salvador. Y en 1 Corintios 15, 50 al 58, nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios resucitará a todos los creyentes que han muerto, o sea, los que llama el apóstol Pablo, que están dormidos, dándoles cuerpos glorificados, y después partir de la tierra con aquellos creyentes que estén aún vivos, a quienes también les será dados cuerpos glorificados. Y añade en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, el arrebatamiento implicará una transformación instantánea de nuestros cuerpos para adaptarnos para la eternidad. Sabemos que cuando cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, dice 1 Juan 3:2. El arrebatamiento se debe distinguir de la segunda venida. En el arrebatamiento el Señor viene en las nubes para encontrarnos en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. Ustedes saben que la segunda venida de Cristo será realizada en 2 etapas. La primera será que Cristo vendrá a las nubes y llamará a su iglesia. Es lo que se llama una iglesia transformada, glorificada, ¿no?, individualmente, para ser levantada a los cielos, ¿no?, lo que se llama arrebatamiento o rapto de la iglesia. La segunda etapa es al final de los 7 años de la tribulación, cuando Cristo descenderá de los cielos a pisar la tierra, pero en esa etapa nosotros vendremos con Él, pero glorificados, con cuerpos glorificados. Bueno, en la segunda venida de Cristo, el Señor descenderá de las nubes a la tierra para pararse en el monte de los olivos, ¿no? Descenderá de las nubes.
resultando en un gran terremoto seguido de una derrota de los enemigos de Dios, ¿verdad? En Zacarías 14, versículos 3 y 4, nos dice: luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Lo que estamos hablando prácticamente es de locura, ¿no? La gente que no cree le parece locura lo que estamos hablando. La doctrina del rapto no fue enseñada en el Antiguo Testamento, por lo que Pablo le llama un misterio, ahora revelado. Dice en 1 Corintios 15, 51 y 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En otras palabras, no todos nos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 52. Bueno, como decíamos, el arrebatamiento es el glorioso evento que todos debemos anhelar. Entonces, finalmente, estaremos libres de pecado y estaremos para siempre en la presencia de Dios. Existe mucho debate sobre el significado y alcance del arrebatamiento. Dios no es Dios de confusión, dice 1 Corintios 14, 33. Lo dice literalmente, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Más bien, el arrebatamiento debe ser una doctrina consoladora, llena de esperanza. Dios quiere que al considerar el arrebatamiento nos animemos, alentemos unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18 es clave. Bueno, entremos ahora sí en materia. Cristo viene por su iglesia. Después vendrá con su iglesia. Primero viene por su iglesia y luego vendrá con su iglesia. Entonces, esta es la esperanza del cristiano. Hay momentos en que uno ya está desesperado por lo que estamos viviendo y es muy poquito tiempo, realmente apenas unos cuantos meses. Imagínate si fuera toda la vida, ¿no? Bueno, peor, si fuera toda la eternidad. O sea, realmente sería pues una tristeza horrible, sin esperanza. Bueno, pues es lo que le espera al ser humano que rechaza a Cristo. No tiene esperanza, ni en esta vida ni en la otra, porque realmente rechazó al único que le puede brindar salvación, paz y esperanza. Dice Dios que nos alentemos unos a otros con estas palabras. Palabras de aliento, palabras de esperanza. Cristo ya viene y la iglesia debe prepararse para este feliz encuentro. Dice 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos, anímense unos a otros con estas palabras. Estas palabras fueron dadas sobre la base de la enseñanza que el apóstol Pablo había dado acerca del regreso de Cristo. Esta esperanza bienaventurada alentaría la vida de todos los que aman al Señor Jesucristo. 1 Corintios 16:22 nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, maldito. El Señor viene, dice la palabra. Dios le reveló a los profetas que escribieron acerca de la gracia destinada a nosotros, que lo que escribía no era para ellos, sino para los creyentes que a través del Evangelio alcanzarían todas las cosas prometidas en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro lo certifica en 1 Pedro 1, 10 al 12, cuando dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo,
que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el Salmo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y luego dice en el 30 y 31, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Esto que estamos leyendo aquí es una profecía que fue cumplida a partir del Nuevo Testamento. Es más, a partir de que el Espíritu Santo descendió para establecer la iglesia. Entonces, esto nos lleva a concluir que aunque toda la Biblia es palabra viva de Dios y de edificación para todos los creyentes, hay mensajes que son de carácter particular. Así encontramos el mensaje a las iglesias de Jesucristo, a las iglesias de Apocalipsis. También encontramos exhortaciones de carácter personal, como a Timoteo, y hay promesas que son solo para ciertos creyentes, como en el caso de Pedro. Mateo 16-19 es un mensaje particular, personal, para Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De esta forma, si leemos con cuidado la Escritura, encontraremos que hay un mensaje dirigido exclusivamente a la iglesia del arrebatamiento. En este mensaje, Dios revela que dicha iglesia tendría los elementos suficientes para poder discernir su lugar singular, lugar que Dios planeó para la iglesia que habría de partir con Cristo. A medida que se cumplen más y más profecías, con todos sus detalles y precisión, vamos entendiendo que estamos cada vez más cerca del regreso de Cristo. En 20 siglos de existencia de la iglesia, ninguna generación de creyentes ha tenido más razón que nosotros para pensar que somos la iglesia privilegiada que experimentará el arrebatamiento. Estamos hablando con palabras de aliento. Sabemos que hay desesperación, sabemos que hay desánimo, pero el Señor dice: dales estas palabras de aliento. En cada generación, la iglesia ha experimentado diferentes privilegios y ha cumplido los retos que Dios puso delante de ellos, y así prepararon el terreno a cada iglesia que estaba por nacer. La iglesia del Nuevo Testamento tuvo el privilegio de poner los cimientos, y ahora nosotros, como posible iglesia del arrebatamiento, tenemos privilegios únicos y una responsabilidad que ninguna iglesia tuvo antes. El privilegio único de la iglesia del arrebatamiento consiste en que no verá la muerte y experimentará la resurrección como la última etapa del plan de Dios para su vida. 1 Corintios 15, 51-54 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Al pensar en la iglesia del arrebatamiento, se está describiendo al remanente fiel que encontrará en el arrebatamiento su gozo y que entregarán una buena cuenta. No todos los creyentes estarán preparados, porque muchos se encontrarán envueltos en el mundo, en la carne, o arrastrados por la apostasía. La apostasía es la deserción, son los desertores de la fe, los que renuncian al cuerpo, a la verdad. Ellos son los apóstatas de los últimos tiempos. Sin embargo, Dios siempre ha encontrado hombres a través de los cuales ha podido hacer su obra. Tenemos un Juan Calvino, un Martín Lutero, un Juan Wesley, etc. Así Dios quiere encontrarnos como una iglesia limpia, preparada para su regreso. Con respecto a nosotros, Dios siempre nos ha bendecido. Por ejemplo, nos dio la gracia. ¿Para qué? Para poder comprender lo que es el discipulado verdadero. Y junto con esto, nos dio la capacidad de poder apreciar con toda claridad el tiempo que estamos viviendo. El Señor Jesucristo siempre enfatizó que su palabra se va a cumplir, de modo que debemos examinar las Escrituras y poner nuestro fundamento en ellas. Si el Señor está por venir, entonces hoy es tiempo de examinarnos, de pedir perdón y de prepararnos para poder presentarnos delante de su gloria con gran alegría, y que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. El énfasis en las enseñanzas de la palabra es que siempre debemos estar preparados para el regreso de Jesucristo y no en apuntar a una fecha. Les voy a dar una ilustración. Había un hombre que cuidaba una hacienda en Italia. Un día llegó alguien a verla y le dijo al encargado que era una hacienda maravillosa. Al preguntar acerca del dueño, le dijeron que en 25 años el dueño nunca había ido, y entonces el visitante comentó: pero la hacienda está como si fuera a venir mañana. Y el encargado contestó: no, la hacienda está lista, la hacienda está preparada para que venga hoy. La enseñanza de la palabra es que nuestra vida no debe tener ningún pendiente si el Señor Jesucristo regresa hoy. Tenemos que estar a cuentas todos los días, cerrar la noche como cerrar la cuenta del negocio. O sea, estemos a cuentas, dice la palabra, todos los días. Nosotros, al igual que todas las iglesias de cada época, tenemos la responsabilidad no solo de evangelizar al mundo en el que nos tocó vivir, sino también de preparar el terreno para las futuras conversiones. En cada época ha existido un remanente fiel que vive para Cristo. Este remanente fiel se le llama iglesia, eclesia. Por ejemplo, cuando una parte de los judíos regresó a la tierra de Israel con Nehemías y Esdras, se dice que regresó Israel, aunque solo unos cuantos regresaron y los demás se quedaron dispersos en el mundo. Pero Dios dice que la promesa dada por Dios por medio de Jeremías se cumplió, y así los pocos que regresaron son llamados por Dios Israel, la nación de Israel o pueblo de Israel. Es importante guiarnos por la palabra, pues ella es la que nos alumbrará, para que podamos distinguir el tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, Daniel se guió por la palabra y al final de los 70 años oró por el regreso de Israel. También cuando Jesús nació, lo esperaba un remanente fiel, los magos, Simón, Ana y posiblemente unos cuantos más. A los magos no se les presentó un ángel para decirles esa es la estrella, sino que se basaron en la palabra y confiaron en ella. Y ahora podemos entender mejor porque la Biblia dice: no menospreciéis las profecías.
¿Por qué razón lo dijo? Porque es el fundamento de lo que estamos creyendo hoy. Esperar su regreso ha tenido un efecto purificador para todas las generaciones. En el caso de la iglesia del arrebatamiento, su responsabilidad es preparar el terreno para que se dé el más grande avivamiento de la historia. En el Evangelio de Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, pues la evangelización en la tribulación será la más grande de la historia y estará basada en gran parte en lo que sembró la iglesia de arrebatamiento. Gran parte de la cosecha de la iglesia de arrebatamiento se va a llevar a cabo en la tribulación, porque su testimonio fiel preparará las conversiones. Así que no debes perder de vista que tu testimonio después de tu partida será la clave para los que se quedan, para que muchos se conviertan, sobre todo tu familia. Los que ahora están posponiendo su decisión, los que ahora se están burlando de los cristianos que comparten esta fe y este testimonio, podrán convertirse después del arrebatamiento. Ellos recordarán nuestra vida y ellos van a darle gracias a Dios por nuestra fidelidad, la cual les permitió entregar su vida a Jesucristo en medio de tan terrible gran tribulación. Sin duda alguna, uno de los grandes retos de cada generación de creyentes es entender el tiempo que les ha tocado vivir. Entender su responsabilidad y cumplir el ministerio que les fue encomendado. En cuanto a nosotros, estamos viviendo un tiempo de grandes oportunidades y Dios nos ha abierto puertas como a la iglesia de Filadelfia y nos ha dado la gracia para poder asumir nuestra responsabilidad y cumplir. Por ejemplo, nosotros estamos transmitiendo este mensaje y se queda grabado en internet, ahí en las plataformas diferentes. Si ustedes copian y lo envían a todos sus contactos, entonces tendremos una evangelización mayor y multiplicada. Entonces, así, nuestro gran reto es mantenernos fieles hasta el día de nuestra muerte o hasta su regreso. Y sin importar cuál será nuestro futuro, podamos rendir una buena cuenta cuando nos encontremos con el Señor. Dice Apocalipsis 3, 7 y 8, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y el versículo 11 dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es una realidad que estamos viviendo tiempos en los cuales las noticias coinciden con las circunstancias que Jesús mencionó que pasarían antes de su regreso, como el avance de la ciencia, las circunstancias en Israel, el movimiento para la reconstrucción del templo. Estos versículos los hemos leído durante muchísimos años, pero nunca pensamos de qué forma se iba a cumplir, ¿no? Por ejemplo, el 8 de enero del 2001 se llevó a cabo en Israel la manifestación más numerosa de personas. Unas 500,000 personas aproximadamente estuvieron demandando la reconstrucción del templo. Esta profecía está por cumplirse. También observamos en el mundo una condición moral semejante a los días de Lot y una violencia y una destrucción familiar como en los días de Noé. Para que los dos testigos puedan verse en todo el mundo, tenía que existir la televisión, tenía que existir
el Internet, los satélites para ello. Ya lo tenemos el día de hoy. Todo se está preparando, todo está listo. En cualquier momento esto se acaba. En cualquier momento seremos sacados de este mundo. Y muchos de ustedes que lo pospusieron van a tener que explicarle a los demás qué pasó con nosotros. Sin embargo, no sabemos ni el día ni la hora en que Jesús va a regresar. Jesús dijo claramente que esto no se revelaría y la razón es que tener esta revelación en el día de hoy, saber el día, saber la hora, realmente cambiaría nuestra manera de vivir y algunos objetivos de nuestra vida se perderían. Por eso dice que el arrebatamiento sucedería en el común acontecer de la vida. Ustedes como estudiantes saben qué pasaba cuando te decían en tal fecha tenemos examen. No te preparabas en todo el tiempo, hasta una noche antes te desvelabas, tomabas coca con una pastilla o algo para no poderte dormir y de esta forma estar preparándote porque a la mañana siguiente estaba el examen. Claro, muchos fracasaron y realmente muchas carreras fueron estancadas, truncadas. En realidad, saber el día y la hora nos relajaría a tal grado que nunca estaríamos preparados. En realidad, dice el Señor que hay una corona para los que aman la venida de Cristo. Y los que aman la venida de Cristo comparten siempre, sin cesar, importunamente inclusive, el mensaje de salvación a toda la gente. Dice Mateo 24:40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice Lucas 17:34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, dice el versículo 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Así que, amigos, el día y la hora, nadie lo sabe. Nadie tiene la fecha. Y esa debe ser nuestra posición. Tú, que eres un cristiano, tímido, quiero decirte que en este caso, la timidez es pecado. Negar el testimonio de Cristo el Salvador, de lo que Él ha hecho en tu vida a otras personas, es ser peor que un criminal. Estás condenando a muerte incluso a tus seres amados por el temor del que dirán. Es importante entender, porque hemos llegado al final del mensaje, que la conclusión a lo que lo quiero llevar es que todo este panorama tan pesimista en el que nos tocó vivir, seres queridos, cercanos, empiezan a caer contaminados, contagiados con esta pandemia del coronavirus. Hay un temor por todos lados, se va acercando el contagio. Y tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir haciendo todo lo posible para que no nos infectemos. El asunto es los que ya están infectados, los que ya están enfermos, no nomás del coronavirus, sino de otra cosa, como diabetes, cáncer, problemas del corazón, lo que sea, con el temor de morir. ¿Cuál es la esperanza de estas personas? Que Cristo venga por ellos también, que sean salvos. En aquel día no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Todo esto será pasado. En este tiempo que viene por suceder, es una esperanza gloriosa. Cristo viene, en cualquier momento viene por nosotros. Y es urgente llevar este mensaje a toda esta gente sin esperanza. Hemos sabido que muchos en la historia quedaban heridos en las guerras, tan lastimados que no había esperanza para ellos. Y ellos suplicaron que los mataran para poder quitarles el dolor.
¿Cuánta gente prefiere mejor partir que estar sufriendo todos los dolores que están sufriendo? Sea lo que fuere, lo que les va a dar esperanza no es ayudarlos a morir físicamente, sino darles la esperanza de que después de su muerte van a despertar cara a cara con su Salvador. ¿No te gustaría compartirle esto a tus amigos y sobre todo los que están desalentados? Lleva estas palabras de aliento. Alienta a esa gente. Anímalos a vivir para Cristo. E entrégales un testimonio. Diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y si ellos empiezan a burlar, porque te dicen, te conocemos, sabemos lo que has hecho, que eres esto, esto y esto y esto. Sí, amigos, eso era. Pero Cristo me ha lavado. Cristo me ha transformado, me ha cambiado, me ha limpiado y me ha dado una esperanza en la vida eterna. Pero ustedes que me conocen deben entender que si Dios hizo un cambio tan tremendo en alguien tan pecador como yo, como les consta, ¿no creen que lo pueda hacer por ustedes también? Es hora de ser valientes. Es hora de dejar atrás el temor, la timidez. Hay que ser más arrojados, más temerarios. Tenemos que ser, como decía mi maestro, más agresivos en este sentido. Tienes el internet, tienes mucha gracia, muchas amistades. Comparte a Cristo y gózate de los resultados de ver vidas transformadas. Por favor, cerremos con una oración de salvación y de esperanza, pero también oración de aliento para los creyentes. Vamos a orar por los perdidos. Vamos a orar por su salvación. Pero si alguno de ustedes se considera perdido, se considera condenado y todavía no sabe si es salvo o no, este es el momento. Repite conmigo, mi amigo. Vamos a orar. Dios, tú lo conoces todo. Tú sabes que estoy asustado. Tengo temor a morir. Tengo temor a ser contagiado. Hay muchos miedos. Hay mucho pesimismo. Se han perdido negocios. Se han perdido salarios, empleos. Todo pinta oscuro y negro. No podemos asegurar nada. ¿Qué futuro nos espera a nosotros y a nuestros descendientes? Si yo me entrego a ti, Señor, quiero decirte que tengo miedo de morir sin esperanza. Tengo miedo de morir y perderme eternamente en el infierno. Por eso, con este temor vengo a ti, Señor. Con un temor reverente te pido, te suplico, que me perdones, que tu trato misericordioso hacia mí me ha dado esta oportunidad, abriéndome las puertas del reino de los cielos, para que entre por medio de Cristo Jesús. Jesús mío, Jesús divino, mi Salvador, Señor mío, has tocado la puerta de mi corazón. Te abro de par en par la puerta de mi vida. Y te ruego, Señor, que entres a tomar el centro de mi ser. Controla mi vida. Que toda mi vida, mi espíritu, alma y cuerpo, estén controlados por tu poder y tu gracia. Te doy gracias porque entraste a mi corazón por la fe. Te acepto como mi único Salvador, Señor y Salvador mío, desde ahora y para siempre. Amén. Una oración tan simple como esta. No es nada complicada. Son palabras que tú puedes pronunciar por ti mismo. Las dije yo como un ejemplo. Pero tú puedes orar por ti mismo. Háblale a tu Señor. Háblale a tu Salvador que te ama, que murió por tus pecados en la cruz. Y dile que te entregas. De modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga y feliz vida nueva en el nombre del Señor. Un abrazo para todos. Por favor, síganse cuidando y nos veremos la siguiente semana con el favor de Dios. Hasta luego.